El nuevo orden mundial es una realidad inminente. El mundo está siendo preparado para recibir un único gobierno global, con todas sus implicaciones. Las élites mundiales, representadas por las 10 naciones más poderosas del mundo, están trabajando para implementar un único sistema de control de la humanidad, que envuelve desde su economía, su salud, sus creencias, su gobierno, etc., con el fin de establecer un solo gobierno liderado por un único personaje. Esto ha provocado que muchas personas y agrupaciones, conocidos como los patriotas, estén planeando y convocando a la rebelión contra lo que ellos llaman el Estado Profundo o Nuevo Orden Mundial. Y aunque es cierto que los ánimos en el mundo hoy por hoy se están elevando poco a poco en contra del nuevo sistema y que esto conduzca a posibles sediciones sociales en protesta contra el control de las élites, esto no logrará nada más que la reacción de la fuerza bruta de los que controlan el mundo caiga sobre los manifestantes. Pero también es cierto que la actitud del mundo despierto nomás es un pequeño asomo de la poderosa rebelión futura que algunas grandes potencias organizarán contra el nuevo orden. Y como todo, también esto es parte del cumplimiento de la profecía bíblica, y es de acuerdo a ella que desarrollaremos el tema en cuestión. La primera potencia que se colocará contra el imperio de la bestia o el nuevo orden y sus ejércitos se encuentra registrada en la Biblia como la coalición del norte. Esta coalición es descrita en detalles en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, específicamente en el capítulo 38 versículo 2 al versículo 6, en donde se menciona la lista de naciones o potencias que la compondrán y además especifica qué potencia estará a la cabeza de esta rebelión. En contexto, a continuación, sin entrar en detalles geográficos históricos, conozcamos qué naciones formarán parte de esta coalición. A la cabeza de esta rebelión estará Rusia, conocida en la Biblia como Gog y Magog, y luego la primera nación confederada con Rusia será Persia, conocida actualmente con el nombre de Irán, y que vale decir que es el enemigo número 1 del pueblo judío. Más adelante conocerá por qué menciono este detalle. El segundo aliado se denomina en la Biblia como Cus o Etiopía, que de acuerdo al contexto actual, por su capacidad económica, política y militar, representa a Egipto. El tercer país aliado se conoce en la Biblia como Fut, y en el contexto geopolítico actual es identificada como Libia, que en los tiempos de su presidente Gaddafi se fundó el terrorismo antisemita en el Medio Oriente. El cuarto aliado es conocido como Gomer o Alemania, nación que bajo el liderazgo de Adolfo Hitler fue el centro de la masacre de 6 millones de judíos entre los años 1941 a 1945. El quinto aliado de Rusia se dice que es Togarma. Este se identifica generalmente con el nombre de Turquía, pero a la luz de su posición geopolítica, que es un estado ubicado entre Europa y Asia, pero sobre todo, de acuerdo a la profecía bíblica, que vendrá desde los confines del norte con mucho pueblo de su lado, incluirá también a España, Italia, Portugal, Francia y Grecia. En resumen, las naciones que se levantarán contra el nuevo orden o el imperio de la bestia son Rusia a la cabeza, Egipto, Libia, Alemania, Turquía y el mucho pueblo que posiblemente incluya a España, Italia, Portugal, Francia y Grecia. Es importante enfatizar que muchas de estas naciones en el principio serán aliadas del nuevo orden o imperio de la bestia, pero que cuando Rusia se acerque para atacar el centro del poder del anticristo, estos serán convencidos de ponerse en contra del Estado universal y de esta manera traicionarán al anticristo. Posiblemente todo esto acontecerá en el medio del proceso de dicha rebelión. Según Daniel 9, 26 al 27, el anticristo, líder del imperio que regirá el mundo, hará un pacto con Israel por un periodo de 7 años. Este pacto, evidentemente, posicionará a Israel como la más importante entre las naciones del mundo, y su integridad, paz y prosperidad tan anheladas le será aparentemente garantizada por el gobierno del anticristo. Esto supuestamente arreglará la disputa entre israelíes y palestinos en relación al reclamo de la tierra, y esto se conseguirá por medio de las negociaciones pacíficas que el soberano del mundo celebrará con Israel y Palestina. Pero detrás de ese supuesto plan de paz
el anticristo y las naciones que le seguirán ocultarán sus verdaderas intenciones, pues al ganarse el favor y control de Israel, ganarán el control del centro de las riquezas del mundo, pues para entonces todas las naciones habrán reconocido la posición geográfica, política, económica y religiosa de Israel, y esto la convertirá en un blanco estratégico para cualquier potencia que quiera ejercer el control comercial entre Asia y África, y por ende el control del mundo. Esta extraordinaria posición de Israel será una de las razones por las que el anticristo y sus agentes encargados de establecer el nuevo orden serán motivados a establecer un acuerdo de paz con Israel, y será este pacto de falsa paz que hará que Israel baje la guardia y que todos sus sistemas de seguridad o de defensa sean inhabilitados, según Ezequiel capítulo 38 versículo 11, y esto hará que se vea fácil de asaltar por cualquier potencia como Rusia y sus aliados, que intentarán apoderarse de sus riquezas y de su posición geopolítica. Entonces, en primer lugar, lo que motivará a esta rebelión será disputarse las riquezas de Israel con la bestia y sus aliados. Y en segundo lugar, según Daniel capítulo 11 versículo 40 al 42, será disputarse la autoridad y el gobierno del anticristo. Esta coalición de naciones no estarán dispuestos a que nadie más tenga el control del país más importante del mundo y de sus riquezas. No obstante, según la profecía de Ezequiel capítulo 39 versículo 12, este será un intento fallido. Este cometido resultará en terribles consecuencias. Evidentemente, esto pondrá en alerta al mundo entero. Todos habrán sido agitados por el espíritu de la guerra, y a esas alturas, los conflictos bélicos, con todas sus implicaciones, serán inevitables. Las hambres, las pestes y el colapso de las economías formarán parte de esos conflictos mundiales. La tensión entre las naciones más fuertes del mundo no se dejará esperar. La reacción en pro defensa de la supuesta prosperidad global se hará sentir inmediatamente. Y es allí cuando el caballo bermejo del Apocalipsis aparece en escena, iniciando su programa de conflictos mundiales. Su propósito será quitar la paz de la tierra, provocando guerras que afectarán al mundo entero. Las calamidades sucesivas que sobrevienen a medida que la Confederación de las Naciones contra el Nuevo Orden avanza hacia Israel preparan el ambiente para la posterior e inevitable Tercera Guerra Mundial. Pero mientras tanto, a medida que avanzan y se acercan a Jerusalén, algo extraordinario sucede. Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, cuando ve venir a los ejércitos que intentan destruir y saquear a su pueblo, se enciende su ira y pelea con gran poder contra ellos. Hace que la tierra tiemble, que los montes se desmoronen, y esto causa una confusión tan grande que hace que los invasores peleen entre sí, matándose entre ellos. Pero además, Dios mueve su mano haciendo llover sobre ellos azufre, fuego y granizo. Así, aquel ejército tan numeroso y fuerte será hecho pedazos por la mano de Dios. Servirá de comida para las aves de rapiña y para las bestias del campo, según Ezequiel capítulo 38 versículo 21. El panorama tras sí será tan desolador que llevará 7 meses recoger sus cadáveres y sepultarlos. Y evidentemente, esta será la caída de Rusia como potencia. Pierde todo su poderío militar y económico. Su gobierno y su nación son desolados. Y junto a ellos, las naciones que le acompañaron en su frustrado intento de derrotar al nuevo orden mundial. Y consecuentemente, el líder del nuevo orden, bajo la excusa del intento de invasión por Rusia y sus aliados, y con el supuesto de defenderlos, se posesionará de Israel y posteriormente rompe su pacto con ellos y se declara el soberano universal, haciéndole la guerra a Israel y al mundo en general. Ahora bien, vale notar que estos sucesos, comenzando con la derrota de Rusia y sus aliados por la mano de Dios, hará que muchas naciones despierten y glorifiquen a Dios por lo sucedido, según Ezequiel capítulo 38 versículo 33, y de esta manera le den la espalda completamente al anticristo y a su gobierno mundial. En conclusión, ¿cuándo será esta rebelión? Pues a como están las cosas, esto será muy pronto. Será inmediatamente después de que el anticristo y el nuevo orden
hayan hecho el pacto de paz y seguridad con Israel. Será entre el inicio de los 7 años de la gran tribulación y a mediados de ella. Es posible que esta guerra de la rebelión rusa y sus aliados se libre antes de llegar a la primera mitad de esos terribles 7 años. Pero comenzaremos a ver que los ánimos se agitan poco tiempo antes de que la iglesia sea levantada. En este contexto, podemos decir que los conflictos bélicos están a la vuelta de la esquina. Pero en todo este drama mundial, ¿en dónde queda Estados Unidos? ¿Cuál será su papel? A esas alturas, posiblemente ya habrá caído como potencia, y lo que pueda aportar como aliado que ha sido de Israel no será muy significativo. ¿Y qué decir de China? ¿Cuál será su papel mundial en este asunto? La acción de la bestia de apoderarse de Israel y de tomar el control global provocará que otra coalición se levante en contra del gobierno mundial y también procure apoderarse de Israel, del control del mundo y de su economía. Esta nueva coalición, según Apocalipsis capítulo 16 versículo 12, es conocida como la coalición de los reyes del oriente. Esta fuerza opositora, movida por Satanás, estará compuesta de la unión de naciones asiáticas, en cuya cabeza estará China. Y esto será el desenlace hacia la tercera guerra mundial o guerra del Armagedón. Pero vale decir que al final de los 7 años, en el medio de la guerra, en defensa de su pueblo Israel, y a la vez para ponerle fin a la gran tribulación, Jesús aparece y le pone fin al conflicto, destruyendo a todos los ejércitos enemigos y echando al lago de fuego a la bestia y al falso profeta, y apresando al diablo por 1000 años. Como pueden darse cuenta, amigos y hermanos, en suma de todas las cosas, las guerras, la persecución del anticristo y los demás juicios de Dios harán imposible que la humanidad pueda estar de pie. Así que aún hay tiempo para escapar y asegurar su alma en Jesucristo.